que tenemos el placer de compartir esta mañana con Nelson Arroyo, vicepresidente, flamante vicepresidente, bueno, digamos que no flamante porque lo han reiterado ahora en un procedimiento reciente en la vicepresidencia de su partido, el PRM, y es el presidente del Consejo Directivo del Indotel. Don Nelson, buenos días, bienvenido. Gracias, Dani, gracias a todo el equipo hoy mismo, de verdad que me place estar siempre aquí con ustedes. Usted de la casa ya. Mire, don Nelson, vamos a comenzar por el tema político. Así es. Esa dinámica nueva, el PRM tiene ahora un presidente en función. No un presidente en funciones, pero es lo más parecido. Tiene a un vicepresidente, que es a Eddie Olivares, a quien le van a encargar del día a día del partido. Decía aquí hace poco el presidente del partido que estatutariamente eso estaba establecido, pero en esa figura que por primera vez se conoce, ¿cuáles son las responsabilidades que le deben recaer y cómo ustedes como vicepresidentes se manejan? Bueno, en lo que tiene que ver con la persona de Eddie Olivares, esa persona va a actuar por delegación del presidente. O sea, simplemente la persona que va a estar a cargo, como tú muy bien lo dijiste, el día a día, la parte administrativa del partido, que en razón de que el presidente tiene otras atribuciones en el gobierno, que es normal, cuando un partido llega al gobierno, sus dirigentes van al gobierno, pero tiene que haber alguien que se encargue de esos detalles. O sea, en ese asunto estará Eddie. Los otros dos vicepresidentes, una vez terminado el proceso de selección de la nueva dirección, porque la primera etapa incluyó la escogencia del presidente, el secretario general, los 3 vicepresidentes y los 3 subsecretarios. Luego vendrá la escogencia de organización electoral y otras áreas importantes del partido, las secretarías, las direcciones provinciales, municipales y zonales. Después que termine todo eso, el equipo de dirección, conjuntamente con la dirección ejecutiva, se sentará para establecer las funciones y responsabilidades específicas que va a tener en determinada región del país cada uno de los vicepresidentes. La idea es ir distribuyendo geográficamente la responsabilidad que cada uno de nosotros vayamos a tener. Por eso, la plancha conformada está distribuida lo más equitativamente en las regiones del país. Por ejemplo, nosotros representamos el este del país. Elías Díaz está en el sur, Kelvin Cruz de la provincia de La Vega y otros componentes de la plancha que de una manera u otra representan todo el país en sentido general. Entonces, básicamente, nuestras responsabilidades serán geográficas en los territorios. Eso va a determinarlo la dirección ejecutiva, que es el máximo organismo de dirección del partido. ¿Para cuándo se supone entonces que concluya el proceso general, digamos la parte de la regional, esto que ha referido para la Secretaría de Organización, para la parte electoral y las demás secretarías? El proceso de elección debe estar finalizado al mes de julio. Al final del mes de julio todo el proceso debe estar terminado. El proceso de escogencia es un proceso que puede llevarse un poquito más de tiempo, pero la ley manda que las autoridades partidarias sean renovadas cada 4 años y el tiempo ya está vencido. Por lo tanto, en julio es la fecha fatal que tenemos y debemos estar concluyendo con todo el proceso. Te reitero, luego de eso viene el proceso de escogencia de los departamentos, direcciones y la conformación de los equipos de trabajo en todo el país. ¿Eso se hará bajo el mismo modelo de asamblea de delegados, de consenso, planchas, o habrá una votación más abierta? No, la escogencia de la Secretaría de Direcciones lo hace la dirección ejecutiva del partido. Me refiero a las regiones, las posiciones. Bajo el mismo modelo de la elección de delegados, que fue de la forma de escoger la que decidimos. En muchos lugares va a haber consenso, incluso ya hay municipios del país que han traído todas las partes de su plancha consensuada. Porque en la convención de delegados eso te permite a ti determinar fácilmente cómo está la correlación de fuerzas. Y entonces algunos que con mucho tino y razonamiento han dicho, bueno, pero ¿para qué vamos a ir a un proceso si las fuerzas están
muy identificadas, y entonces los compañeros han procedido a ir haciendo los consensos. Donde no haya el consenso, lógicamente, entonces se irá a la votación de la Convención de Delegados. Digo en todos los casos, porque todavía las planchas de consenso tendrán que ser ratificadas por la Convención de Delegados. La situación del PRM, de momento, parece que no hay dificultad en la unidad. Muy tranquila. Yo pienso que el PRM ha dejado sorprendido al país, porque muchos aspiraban a que sonaran los tambores de guerra, y los tambores de guerra no han sonado. No significa que no haya pequeña discrepancia de criterio en un momento determinado, pero la verdad es que la dirección y aún la propia base han entendido que nosotros debemos concentrarnos ahora en la tarea principal, que es todos los esfuerzos a gobernar en un momento que ciertamente no son los mejores momentos en el mundo. Aquí hay gente que plantea la cosa. Yo veía aquí la pasada semana un amigo, Roberto Rosario, y lo veía hablando del país, primero, como si ellos no hubiesen gobernado nunca, y segundo, como si todas las cosas estuvieran normal en el mundo. O sea, eso son de la insensatez que vemos ahora en la política, que cuando uno ve, por ejemplo, un estadista como Leonel Fernández, que gobernó 12 años el país, en campaña, uno piensa que no está hablando un hombre de Estado, que no está hablando un hombre que nunca ha pasado por el gobierno. Y si somos sensatos, y caigo ahí un poco de lo político a gobierno, señores, cuando la situación de un país, por ejemplo, no marcha de todo mejor por situaciones internas, tú haces así, hago los arreglos internos y como el mundo está bien, todo se arregla fácil. Pero cuando tú tienes situaciones mundiales como la que tenemos ahora, tú puedes hacer los ajustes que haga y el contexto internacional que no depende de ti gravita en tus decisiones. Entonces, este gobierno no deja de gobernar en situaciones especiales, porque cuando nosotros podríamos hablar de que entraríamos en la crisis post-pandemia, entonces las convulsiones del mundo, la guerra, las situaciones mundiales gravitan. Nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, está afectado por la crisis. La inflación en Estados Unidos es la más alta desde los años 1980. Tenemos la guerra, que aunque la gente, como yo digo, no está contando los muertos y ya piensa como que eso es una historia que se cuenta en Ucrania. Sin embargo, los efectos de la guerra se sienten en la economía de todo el mundo, no exclusivamente en la economía de la República Dominicana. Y la inflación ahora más que nunca no es exclusiva de ningún país. Está mermando las economías mundiales. Entonces, cuando tú te sientas aquí, o un político se sienta aquí, a hacer politiquería con la situación, de verdad que no está pensando en el país. A pesar, Nelson, de eso que usted dice, hoy en un titular del periódico Diario Libre, dice, Domínguez Brito ve una alianza Leonel-Abinader. Es decir que me resulta como chocante, porque usted está quejándose de las críticas de Leonel, pero Domínguez Brito, que es un aspirante a ser candidato a la presidencia por el PLD, dice que hay una alianza entre Luis y Leonel. A veces para tratar de salir en la prensa, tú puedes decir cualquier cosa, pero yo pienso que el político, una de las cosas que tiene que estudiar antes de hablar, son cosas que puedan ser creíbles. La insensatez que usted En ese abordó. momento, nuestro principal opositor en esos momentos es el presidente Leonel Fernández, o sea, quien más oposición... Leonel le llegó a decir a usted hace poco que aquí no hay gobierno, porque un gobierno que no logre coordinar la planificación con la ejecución no existe, dice Leonel. Bueno, Leonel Fernández siempre ha sido un buen teórico, de eso no hay duda. O sea, nadie puede quitarle al presidente Fernández su capacidad expositiva. Fue algo lo cual deslumbró al país en un momento y lo hizo ver como el hombre que iba a hacer las grandes reformas del país. Pero después de 12 años de gobierno nos damos cuenta de que esas reformas no existen, ni que el avance del país es tal. Por eso yo escucho a veces programas de radio y me decía alguien, ¿y por qué tanta gente llama para hablar de obras públicas en el país? Oh, claro, porque nosotros encontramos el país destruido, sin caminos vecinales,
sin muchas carreteras. Después de 20 años de gobierno del PLD dividido entre verdes y morados, el país continúa con las mismas falencias y las mismas carencias. Entonces, cuando tú oyes a esta gente hablando, tú piensas que son gente que nunca han gobernado, que han pasado todo el tiempo en la oposición y que no se le puede atribuir a ellos ninguno de los males del país. Pero desgraciadamente, lo bueno o lo malo de los últimos 20 años, porque de 24 años ellos gobernaron 20 y nosotros efímeramente gobernamos 4 años. Entonces, los responsables directos, si el país está bien, 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 son ellos, y si están mal, mal, son ellos. Ahora, a nosotros nos toca, a partir de ahora, construir el destino del país. Desgraciadamente, nos ha tocado comenzar a gobernarlo en un momento excepcional de crisis mundial, donde mucha gente dice que gracias a Dios, en una situación como esta, lo gobierna un estadista como Luis Abinader. Porque ¿Usted le parece, Arroyo, que eligieron adversario, verdad? no, nosotros no hemos elegido adversario. No, eligieron adversario. No hemos elegido El PRM eligió a Leonel Fernández como su No adversario. hemos elegido, lo que pasa es que tú le vas contestando a la gente en la medida que la gente participa. O sea, él ha decidido comenzar una campaña a destiempo, irracional, porque, reitero, yo entiendo por qué él lo hace. Sus asesores le han dicho, tiene que apurar el paso porque el PRM sigue solidificándose como la primera fuerza política del país. Y si tú quieres tener algunas posibilidades, hay que tratar de mellar la marca PRM y tratar de ver cómo tú bajas al presidente de la República. Entonces, desde ese punto de vista es entendible. Desde el punto de vista que no es entendible es que ahora todos los dominicanos y dominicanas de buen corazón tenemos que aunar esfuerzos para tratar de sacar el barco a puerto seguro, porque, reitero, estamos siendo afectados por una situación que no depende exclusivamente de nosotros y que el presidente ha sabido torearla y manejarla de la mejor manera. Entonces nosotros vamos a desmontar la campaña de quien la haga. Si la hace el PLD, desmontamos campaña del PLD, y si la hace Leonel, desmontamos de Leonel. Tú tienes, por ejemplo, yo he escuchado una vez al vocero de la bancada senatorial del PLD, una vez que la gasolina, el petróleo bajó $10 en una semana, decía él, el barril del petróleo debe bajar 25 pesos en esta semana. Parece que él vive en otro país y no sabe que el gobierno ha tenido que estar subsidiando el precio de los combustibles con alrededor de 1.000 millones de pesos, incluso a la semana en ocasiones, y mensuales en otras ocasiones. O sea que hacer política, te reitero, como a veces nos lo decían a nosotros mismos cuando estábamos en oposición, ustedes mismos, yo lo veía muchas veces, decían, bueno, entonces tenemos que hacer y decir cosas cuando estamos en la oposición y cuando estamos en el gobierno, que la gente no nos diga, pero tú decías tal cosa en tal tiempo. Por eso cuando a mí me preguntan, tal comunidad está protestando, yo veo siempre legítimo el derecho a protestar de cualquier comunidad, Nelson, siempre que lo haga dentro del marco de la ley y el respeto, porque siempre hay reclamos que las comunidades tienen. recientemente el expresidente Danilo Medina hizo severa crítica al gobierno, decía que varios servicios han colapsado, servicios como el 911, que tenía una respuesta rápida, ya no es lo mismo. El servicio del sistema de asistencia vial en la carretera también ha disminuido. Y decía Danilo Medina que hemos retrocedido. Bueno, yo pienso que el presidente o el expresidente Medina debe notar el retroceso, sobre todo él en su entorno, más que nadie, porque de ser presidente de la República, a ser amo y señor del país, a ser una persona que ya no tiene ni goza la credibilidad que gozaba antes, entonces eso le provoca retroceso. Hay servicios que pueden mejorar, otros que pueden no mejorar. Recuerden, señores, don Freddy, como yo le decía, el gobierno, producto de la crisis, muchas veces tuvo que cambiar sus prioridades. Por ejemplo, el 911
hay un proceso de licitación para compra de nuevas ambulancias, porque esas ambulancias se van poniendo viejas y los servicios se van deteriorando. Entonces hay que renovar flotilla, hay que renovar disponibilidades. Tú no puedes tener un servicio con ambulancias nuevas igual que un servicio con ambulancias viejas. Entonces ese tipo de cosas va a ir mejorando a medida que el gobierno pueda encarar la situación y poder destinar recursos a otras cosas. Porque lo que la gente no entiende, yo vuelvo y le digo, señores, este país duró un año cerrado. Del año y 10 meses que le ha tocado gobernar a Luis Abinader, este país duró un año sin producir nada, sin entrar un turista, sin que la producción industrial fuera al nivel de otros tiempos. Entonces, cuando tú tienes una alcancía y tú la vacías, volverla a llenar toma tiempo, que es lo que la gente no ha determinado. O sea, nosotros recuperarnos y volver a la época pre-pandemia. O sea, mientras muchas economías en el mundo tratan de superar los tiempos anteriores, las metas del mundo es volver al nivel de la pre-pandemia. O sea, esa es la meta de todas las economías mundiales. Y una de lo que ha logrado más rápido su recuperación es la República Dominicana. Eso lo reconocen los organismos internacionales, porque para los PLDistas, los organismos internacionales opinaban muy bien antes, cuando ellos eran gobierno. Ahora no tienen validez las opiniones internacionales. Nelson, cafecito Santo Domingo para usted. ¿no? Pienso que, Igual es un conjunto de cosas, Nelson. Sí, el país no estaba tan desastroso como a veces ustedes desde la oposición insistían y desde el gobierno dicen que encontraron todo desbaratado. Para el prestigio que República Dominicana construyó para inversiones extranjeras, toda la infraestructura hotelera, el desarrollo del turismo, no fue una cosa que llegó de la noche a la mañana. Lo mismo que los problemas de la delincuencia, la inseguridad ciudadana, los apagones, tampoco vinieron con Luis Abinader. Son un conjunto de cosas. A veces los políticos, miembros de partido, insisten mucho en lenguajes y discursos extremos para tratar de descalificarse y crean un problema a veces para el sistema de partido y surgen figuras, inventos como en otros países, y ustedes a veces no manejan eso con, digamos, con el nivel de prudencia y de sensatez. Bueno, lo que pasa es que, mira, a lo largo de 20 años los países cambian. Nadie puede decir que la República Dominicana no ha cambiado. Hoy se conmemora un año más del ajusticiamiento de Trujillo. Para algunas personas Trujillo fue lo mejor para el país, para la mayoría no. No significa que el régimen de Trujillo no tuviera sus cosas buenas en algunos aspectos. Ahora, en lo que tiene que ver con libertades públicas y democracia, fue funesto para el país. Y es un tiempo que nunca, nunca deberíamos volver, aunque alguna gente los añora. Entonces, lo que sí debe estar claro una cosa, es que con excepción de los gobiernos que gobernaron en la guerra civil de abril, o en momentos de guerra, a ningún gobierno en la historia de la República Dominicana le ha tocado comenzar una gestión de gobierno en peores condiciones que la que le tocó a Luis Abinader. No solamente por los errores cometidos por el gobierno pasado, sino por la pandemia con la que entró a gobernar. O sea, por ejemplo, la gente de los PLDistas hablan de inflación, pero chequéale cuál fue la inflación al gobierno de Danilo desde que inició la pandemia hasta que dejaron el gobierno. Pregúntale cuánto tuvieron ellos que coger prestado en los meses de pandemia y cuáles eran los resultados para el país. Entonces, tú no podrías al gobierno de Danilo analizarlo solo por su desempeño de febrero a agosto, porque fue un desempeño en un momento excepcional para el país. Igualmente, a Luis Abinader no se le puede analizar como gobierno como si él estuviera gobernando en situaciones normales. Ahora mismo el gran desafío en el mundo es que un gobierno controle dos cosas. Todavía que siga controlando la pandemia y que mantenga la estabilidad macroeconómica del país. Y ninguna de esas dos cosas se han perdido. Escuchándolo a usted, se me ocurre pensar que ya parece que el gobierno identificó a alguien que estaba buscando.
presidente andaba buscando un coordinador de campaña para la reelección y Pasó. escuchándolo a usted pienso que ya el pasó, gobierno resolvió el Dani? ¿Qué problema. pasó? Usted me quiere meter en problemas. No, yo no, jamás, jamás. Bueno, mira, es una decisión que en su momento debe tomar el presidente de la República. Yo creo que hay muchos hombres y mujeres en el PRM que tienen esas condiciones, que pueden hacerlo, pero reitero, es una potestad del presidente ubicar a sus mejores hombres y mujeres en el lugar que Pero le usted, entienda. Ahora, usted yo, se está Nelson poniendo el Arroyo, traje, usted está articulando un discurso de defensa a su gobierno que parecería que se está pareciendo al perfil de ese hombre, esa mujer que hay que buscar. Bueno, yo lo que le puedo decir es que yo siempre estaré sirviendo a mi partido, sirviendo a mi gobierno. He sido un hombre coherente de partido. No soy de los tipos que tengo muchas ambiciones personales o que ando buscando cosas, porque no soy lo que entiendo que el mundo gira alrededor de mí. Yo entiendo que el mundo gira alrededor de muchas personas y ciertamente lo que trato es de hacer un trabajo que pueda ser reconocido y reitero, defender las cosas que yo entiendo que pueda defender. Lo hice desde que fui vocero de la bancada del PRD en aquel tiempo, del PRM, y siempre he tratado de ser coherente con lo que dije en el pasado y con lo que digo en el presente. Entonces, Nelson, veremos a ver qué pasa. Aproveché un poco del tiempo en Sí. sus funciones oficiales como presidente del Consejo Directivo Vindotel. El tema de la televisión digital está nuevamente sobre la mesa. ¿Cuáles son los avances que se tienen en esa dirección? ¿Qué va a significar eso para el que nos está viendo ahora? Sí. Además. Mira, hemos avanzado mucho en el tema y como le decía, no sé si a Dani en el programa pasado, ciertamente vamos a tener que hacer algunos ajustes en los tiempos, mover un poco la fecha, pero le hemos dicho a la gente del sector que lo de la televisión terrestre digital es algo inaplazable. Eso va porque va. Precisamente, ustedes vieron que nosotros convocamos a una licitación para adquisición de 450,000 cajitas convertidoras para garantizar que una vez se implemente la televisión digital, esta pueda llegar a los rincones más apartados del país y que no solamente sea un privilegio como lo tienen hoy la clase alta o clase media que tienen el derecho a tener una televisión por cable. Para explicarlo sencillo y la gente lo entienda, ¿qué es la televisión terrestre digital para los usuarios? Que la gente que tiene un televisor con antena pueda recibir la calidad en imagen y sonido igual que como lo recibe una gente que tenga una suscripción de televisión por cable. ¿Y se ha evaluado qué cantidad de personas tienen servicio por antena en República Dominicana? Porque no debe ser gran cosa. Aquí en cualquier hoyo hay una compañía de cable. Increíble, Francis. No, todavía sigue en muchos puntos del país y tú te vas a sorprender que aún en muchos barrios hay mucha gente todavía que no tiene suscripción de televisión por cable. La cantidad de hogares dominicanos servidos por cable ahora mismo son alrededor de 750,000 hogares. Que tienen servicio de cable. Que tienen servicio de ¿Y cable. cuántos no tienen? Nosotros estamos estimando, precisamente por eso estamos haciendo la licitación de 450,000 cajitas que andan por ahí más o menos. No es una cantidad exacta porque los datos no siempre son totalmente al día, se van renovando, cuando tú lo tiras puede haber mejorado, pero tiene que andar. Entonces, el tema de la televisión digital para quienes reciben el servicio por cable no va a haber diferencia. No. La diferencia fundamental es el que recibe la señal abierta. Ahora sí, para los radiodifusores televisivos, sí habrá una serie de ventajas. Por ejemplo, tú puedes con un mismo transmisor manejar 2 programaciones al mismo tiempo. O sea, puede dar más contenido. Además de que tiene más ahorro y el espectro, la cantidad de espectro que hay que usar se reduce mucho más. O sea, que no solamente es el beneficio de los usuarios, porque tú podrías decir, bueno, llegará un momento que todo el mundo tendrá televisión por cable y ya no tendrá esa validez, pero también en el funcionamiento de la televisión, en los costos operacionales, en la cantidad, en el contenido que puedan ofrecer, todo eso
está dentro del paquete. O sea que no solamente van a ganar los usuarios, sino también van a ganar los proveedores de televisión. Es un avance que se está implementando en todo el mundo y que la República Dominicana no debe Nelson, quedarse sobre atrás. esa parte, sobre los proveedores, una cosa es la preocupación del Estado, y usted representa al Estado, al gobierno en esta cuestión, en lo que tiene que ver con el alivio o la respuesta a la población que no tiene cable, que reciba una televisión digital mediante ese sistema de cajitas. Pero le pregunto, y con respecto a los proveedores del servicio, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo, por ejemplo, el gobierno ayudar a un proveedor de servicio de televisión que no tiene la disponibilidad de comprar un transmisor digital? Mira, la mayoría de canales nacionales, que son los que generalmente sirven la televisión abierta, la mayoría están en condiciones de eso. Veremos quizá en el camino qué pasa con algunos, pero incluso los principales canales de televisión local, lo que estaban pendientes era a ver si esto iba en serio o no. En las conversaciones que hemos tenido con ellos, lo que ellos nos manifiestan es eso. Nosotros queremos saber si esto es un anuncio más o si va en serio, porque hay una inversión importante que tenemos que hacer. Precisamente este canal en que estamos está listo ya para Este la canal, sí, televisión, sí, Color Visión. Este canal siempre está adelante Pero en todo. digamos hay 4 o 5 canales que están listos, 4 o 5 canales, pero Nelson, la cantidad de canales que hay en este país son muchos. Bueno. ¿Qué va a ocurrir con nosotros? No, lo que pasa es que muchos canales de esos, recuérdate, Dani, son canales que sirven por cable. Esos canales no tienen que Sirven hacer- por cable, pero sirven por el aire también. La mayoría no. Hay una gran cantidad que solo están en los canales, o sea, en los cables locales. Bueno, ahora mismo no preciso el dato a nivel nacional de cuántos son los que sirven por televisión abierta, pero no son tantos. Habría quizás 3 o 4 canales que quizás no estén en esa condición en el momento. Y eso tendríamos que verlo. Por eso nosotros A eso habría de ayudársele. nosotros creamos las mesas técnicas para ir acompañando a los actores en el proceso. O sea, no fue que a nosotros se nos ocurrió un día que vamos a implementar la televisión terrestre digital y ya, sin ver cómo está el sector. O sea, vamos a darle seguimiento y en su momento tomaremos las medidas que hay que tomar, pero lo que sí invitamos a todo el que pueda a irse preparando para este acontecimiento que lo habíamos fijado para el mes de diciembre, porque puedo dar la primicia aquí que vamos a mover ligeramente la fecha. El Consejo Directivo del Indotel en los próximos días estará anunciando al país cuáles son los plazos ya definitivos para la implementación de la televisión terrestre digital. Pero Nelson. sería en el 23. Sí, en el año 23. Nelson, el tema de la frontera y los problemas que hay tanto para la radiodifusión sobre todo y las telecomunicaciones también con los proveedores de servicios. ¿Qué estamos haciendo de este lado? Porque de aquel lado hay poca cosa que hacer. La interferencia. La interferencia, correcto. Mira, nosotros solo no vamos a poder hacer muchas cosas, no vamos a hablar mentiras. Eso tiene que ser una cooperación binacional A poner una casa, obligatoriamente. entonces. De aquel lado no hay nada que buscar. Entonces, No se puede poner un muro tecnológico. ahí está el ¿Y detalle. la UIT de qué sirve la Unión Internacional de Telecomunicaciones? Bueno, ellos regulan y aportan, pero básicamente esto es un problema entre estados, porque las interferencias, debo decir que no solo son del lado haitiano hacia el lado dominicano, son recíprocas las interferencias. Y ellos se Entonces, quejan. claro que se han quejado. Desde el inicio de nuestra gestión nosotros nos reunimos con ellos y estuvimos avanzando, pero luego... Yo le paso lo mismo que aquí, por ejemplo, que hay lugares donde en la frontera en el cual te entra Digicel solo al teléfono. Sí, ¿A ellos le entra ya también los eso? que más se quejan allá son las compañías telefónicas, No de sé. aquel lado, más que emisoras. O sea, la preocupación de ellos a venir a reunirse con nosotros precisamente era la interferencia telefónica. Nosotros nos quejamos más de la interferencia radiales, ellos se quejan más de la interferencia telefónica, pero ciertamente hubo un momento en que las conversaciones menguaron con la situación política de ellos, pero recientemente volvimos a tener comunicación y vamos a reiniciar de nuevo las conversaciones. Es lo único que podemos hacer y es el esfuerzo que estamos haciendo, porque no disponemos, como decía don Freddy, o no se fue Freddy, de la
tecnología para hacer un bloqueo satelital que diga de aquí para allá emisoras haitianas y de aquí para allá emisoras dominicanas. Realmente no disponemos de esa Don Nelson, tecnología. gracias por su tiempo. Mucho Gracias a éxito. ustedes, muy amable. Nelson Arroyo, presidente del Consejo Directivo del Indotel, vicepresidente del PRM. A ustedes gracias por acompañarnos. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.